Veremos a continuación el tema de dinámica de los fluidos compresibles. Los líquidos en general los vamos a poder considerar como fluidos incompresibles, es decir, con masa específica constante. Excepciones veremos, por ejemplo, el caso del golpe de ariete. Los gases, a veces también vamos a poder considerarlos como incompresibles. Esos serían los casos donde las variaciones de presión que se ponen en juego en el fenómeno que se quiere estudiar son moderadas, aunque siempre pequeñas en relación a la presión absoluta del fluido. En esos casos, uno puede hacer la simplificación de trabajar con las ecuaciones que se obtuvieron para fluidos incompresibles y los cálculos se hacen suponiendo que el fenómeno se realiza en forma isotérmica. Cuando uno entonces considera que los fluidos pueden tratarse como incompresibles, sería válida la ecuación de Bernoulli, siempre que uno esté despreciando en primera instancia las pérdidas de energía. Y en el caso de los gases, donde la masa específica o el peso específico es pequeño, y cuando, por ejemplo, se tiene un problema donde las alturas no son determinantes, entonces puede despreciarse el término de energía potencial, es decir, gamma por z, en relación a la presión y a las energías cinéticas. Entonces tenemos una expresión de Bernoulli que puede ser expresada como P más la masa específica ρ por la velocidad al cuadrado sobre 2 igual a constante. Pero entonces hay casos donde tenemos gases y las variaciones de presión pueden ser importantes. En esos casos vamos a tener que tratar a los fluidos como compresibles, es decir, vamos a tener que tener en cuenta la variabilidad de la masa específica. Esos casos, por ejemplo, lo podemos tener en casos de meteorología, donde las masas gaseosas tienen gran extensión en altura, entonces las presiones pueden empezar a tener valores importantes. Otros casos son cuando tenemos grandes velocidades de escurrimiento de un gas, por ejemplo cuando se desplazan proyectiles, aviones o cohetes, o cuando tenemos también grandes velocidades en el caso de turbinas. Y por último, otros casos donde los fluidos debemos tratarlos como compresibles es cuando hay aceleraciones de carácter local en la masa fluida muy importantes. Es decir, que hay ondas de presión que se desarrollan. Entre esos casos podemos citar el golpe de ariete en los líquidos. Es uno de los pocos casos en que nosotros vamos a considerar al fluido como compresible. Es el primero de los temas que vamos a ver en Hidráulica 2. Pero también en situaciones donde tenemos grandes aceleraciones de carácter local, por ejemplo, tenemos ondas de choque o explosiones, ¿sí? En todos estos casos que se han planteado acá, vamos a tener que tratar a los fluidos como compresibles. Ahora bien, si nos fijamos, gran parte de estos problemas tienen que ver con ciencias que no son justamente no están vinculadas a lo que sería la dinámica de los líquidos o la dinámica del agua. Por ejemplo, los primeros están asociados a meteorología, los segundos son más problemas de termodinámica. En la aplicación del principio de conservación de energía en hidrodinámica, despreciamos justamente los efectos termodinámicos asociados a la energía interna y entonces no consideramos la variación de la energía interna, es decir, que consideramos fenómenos isotérmicos. En el caso de los gases que se comportan como fluidos compresibles, vamos a tener que considerar la energía interna. Esta energía interna es función de la temperatura, entre otras cosas, y entonces vamos a plantear no las ecuaciones que estuvimos viendo en hidrodinámica, y sí vamos a tener que
plantear el primer principio o primera ley de la termodinámica. Este primer principio o primera ley de la termodinámica no es otra cosa que el principio de conservación de energía aplicado a un sistema en el cual tenemos que la variación de energía, ahí tenemos la energía del escurrimiento y la energía interna, es igual a el trabajo que se consume, que es consumido por el sistema, y la cantidad de calor que es aplicado, la transferencia de calor que es aplicada a ese sistema. Ahora bien, la intención en lo que serían los temas de la materia no es meternos en la descripción de todos los fenómenos termodinámicos, sino que lo vamos a ver en forma superficial, sobre todo tratando de ver primero cuáles son las ecuaciones que uno obtiene para problemas sencillos y también ver cuáles serían los límites en los cuales nosotros la dinámica de los gases la podemos trabajar como si los gases fuesen incompresibles. Para eso vamos a trabajar con problemas, como dije, más sencillos, y de entrada vamos a plantear un par de hipótesis en las cuales vamos a plantear la ecuación de la energía, o mejor dicho, vamos a plantear el primer principio de la termodinámica. Entonces, las primeras dos hipótesis van a ser que el movimiento es unidimensional, o sea, vamos a trabajar en una dimensión, vamos a trabajar a lo largo de un filete, o mejor dicho, vamos a trabajar a lo largo de un filamento de corriente. Y también, como una segunda hipótesis, vamos a suponer que el movimiento es permanente. La dificultad adicional que plantea la impermanencia no la vamos a tener en cuenta en la aplicación del primer principio de la termodinámica. Entonces, aplicando la ecuación que corresponde al primer principio de la termodinámica a un filamento de corriente, vamos a tener el esquema que se plantea a continuación. Uno asume un filamento de corriente que estaría representado por este tubito azul en un instante inicial. En la sección 1 del extremo de aguas arriba tenemos que los parámetros en la sección transversal se mantienen, es decir, que la presión, la masa específica van a ser constantes en la sección transversal, por eso asumimos que el escurrimiento es unidimensional. Lo mismo en la sección de salida, con una presión 2, una masa específica 2 y una energía total 2. Vamos en primera instancia a considerar el trabajo de las fuerzas de roce, las fuerzas friccionales, y también en primera instancia vamos a asumir que hay transferencia de calor hacia nuestro sistema, hacia nuestro filamento de corriente. Entonces, en ese caso, luego de un pequeño intervalo de tiempo diferencial de t, vamos a ver que nuestra masa, que estaba originalmente en la posición esquematizada con el trazo azul continuo, pasa a ocupar la posición que está indicado acá en trazo punteado en rojo. Quiere decir que hay un desplazamiento de la sección de aguas arriba en un intervalo de tiempo delta t, que sería delta S1, y un desplazamiento delta S2 para la sección de aguas abajo. Este sería el sistema sobre el que vamos a plantear la ecuación de energía entonces. Antes de plantear la ecuación de energía, sabemos también que la ecuación de continuidad, que sería la conservación de la masa, también sería válido para este sistema. Y entonces, para el caso de fluidos compresibles, la ecuación de continuidad expresa que el gasto de masa es constante, no el caudal líquido, sino sería el caudal de masa, que no es otra cosa que el producto de la masa específica por la velocidad por el área. Y, por supuesto, en cada sección este término se va a mantener constante. Evidentemente, el caudal de masa es la masa que atraviesa la unidad de superficie en la unidad de tiempo, y a partir de la ecuación de continuidad uno podría expresar que el diferencial de masa sobre la masa específica va a ser igual
a la velocidad por el área por el diferencial de t. Esto sería válido para cualquiera de las secciones. Y esto lo planteo porque a continuación, cuando veamos alguna de las fuerzas o de los trabajos de las fuerzas que intervienen, este término lo vamos a considerar. Entonces, analicemos en primera instancia con el objeto de plantear esa ecuación que decía que el delta E era igual a Q menos W, es decir, que la variación de la energía es igual a la transferencia del calor hacia el sistema menos el trabajo de alguna de las fuerzas. Entonces veamos a continuación cuáles son esos términos que van a aparecer en la ecuación. Y primero vamos a ver el trabajo de las fuerzas de presión, que va a estar dado por la diferencia entre la presión aguas abajo por el área de nuestro filamento de corriente aguas abajo por el desplazamiento, porque como es un trabajo es fuerza por distancia, fuerza por desplazamiento. Esta sería el trabajo de las fuerzas de presión aguas abajo menos el trabajo de las fuerzas de presión aguas arriba, que sería la presión por el área, fuerza por el desplazamiento. De acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior de la aplicación de la ecuación de continuidad, uno en definitiva puede reescribir la ecuación del trabajo de las fuerzas de masa a través de la presión en la sección de aguas abajo sobre la masa específica en la sección de aguas abajo menos la presión en la sección de aguas arriba sobre la masa específica en la sección de aguas arriba y todo multiplicado por el diferencial de masa. Ahora, si trabajamos en unidades de masa, es decir, que vamos a considerar el trabajo de las fuerzas de presión, que lo podemos expresar como el trabajo del escurrimiento, y lo expresamos por unidad de masa, entonces dividimos por el diferencial de m y nos va a quedar que este trabajo del escurrimiento dado por las fuerzas de presión es P sobre ρ en la sección de aguas abajo menos P sobre ρ en la sección de aguas arriba. Respecto de las fuerzas de roce, también van a hacer un trabajo. Las fuerzas de roce son debidas a las fuerzas tangenciales asociadas a la viscosidad. Estas fuerzas de roce en este esquema que vamos a plantear, los vamos a representar como WF, es decir, que es el trabajo de las fuerzas friccionales, donde este WF también lo expresamos por unidad de masa, ¿sí? Y sería la fricción del fluido contra la superficie del filamento de corriente que estamos considerando. Respecto de las transferencias de calor, vamos a suponer en primera instancia que hay una transferencia de calor hacia el sistema, es decir, hacia el fluido que está en el filamento de corriente. Esa transferencia de calor, que también la vamos a expresar por unidad de masa, la definimos como Q, que bueno, por supuesto es el aporte de calor del exterior que atraviesa la superficie de nuestro filamento de corriente, es decir, de nuestra superficie de referencia en un intervalo de tiempo delta t. Por supuesto, si el fenómeno es adiabático, es decir, sin transferencia de calor, el tubo de corriente es como que se consideraría térmicamente aislado del exterior y entonces la transferencia de calor en ese caso sería igual a 0. Vamos a ver en primera instancia que vamos a considerar un valor de Q, después veremos cómo tratamos el tema. Respecto de la energía total por unidad de masa la podemos expresar como la suma de diversas energías. Por un lado tenemos la energía interna intrínseca por unidad de masa, que la llamamos E, que va a ser función de la temperatura de nuestro sistema. Después tenemos la energía cinética por unidad de masa, que sería la velocidad al cuadrado sobre 2, y la energía potencial por unidad de masa, que en el campo gravitacional terrestre la podemos expresar como G por Z. ¿Sí? Habiendo definido todos los términos de la primera ley de la termodinámica, que va a ser en definitiva la ecuación de energía, y que podemos expresar, entonces
la expresión general de la siguiente forma. Es decir, la diferencia entre aguas abajo y aguas arriba de energía interna, de energía cinética, de energía potencial, del trabajo de las fuerzas de presión, del trabajo de las fuerzas de roce, y la suma de todas esas energías y trabajo va a ser igual a la cantidad de calor que es aportada a nuestro sistema. Ahora bien, en el caso de gases, y cuando tenemos velocidades altas o presiones altas, en realidad la energía potencial pierde relevancia, ¿sí? Porque el peso del fluido es pequeño, y entonces en esos casos podemos asumir como que el fluido es sin peso, y entonces estaríamos despreciando estos dos términos de la ecuación de energía general. Si a su vez imponemos una cuarta hipótesis, que sería la de escurrimiento adiabático, es decir, que no hay transferencia de calor hacia el sistema, podemos despreciar el término Q. En general, salvo cuando, por ejemplo, tenemos un gas que está escurriendo por una tubería a una temperatura muy diferente a la del medio en la que esté esa tubería, la consideración de escurrimiento adiabático es una hipótesis razonable. ¿Sí? Entonces, bueno, ya hasta ahora venimos con 4 hipótesis. Estas dos últimas, salvo algún caso particular, tienen un alto grado de razonabilidad. La ecuación de energía, habiendo hecho esas hipótesis 3 y 4, queda reducida a esta expresión. Y a su vez, si ustedes se fijan en la ecuación esta, muchas veces el término de E y de presión, es decir, de la energía interna y de la presión, suele combinarse en un único término, llamado o representado a través de la letra H aquí, que es la suma de E más P sobre ρ, y es lo que se llama entalpía estática, o simplemente lo llamamos entalpía. ¿Sí? Entonces, si uno reemplaza E más P sobre ρ por la entalpía, que acá la representamos como H, estos 4 términos, estos 2 y estos 2, se nos reducen a la diferencia entre la entalpía en la sección 2 menos la entalpía en la sección 1 de nuestro filamento de corriente. Y la ecuación anterior queda reducida, o sea, la ecuación de energía queda reducida a este término. Ahora, ¿cuánto vale la entalpía? Bueno, es otro problema. Para saber cuánto vale la entalpía, que recuerden era la suma de la energía interna y de la presión sobre ρ, vamos a tener que agregar algunas hipótesis adicionales. Para saber en realidad cuánto vale la relación P sobre ρ, que es parte de la entalpía, tenemos que considerar que el fluido verifica la ley de los gases perfectos. ¿Se acuerdan esa famosa expresión de la ley de Mariotte, que P por B igual a NR por T? Bueno, esa es la ley de los gases perfectos, la ecuación de estado de los gases perfectos, que la podemos representar de esta manera, y vemos, en definitiva, que P sobre ρ es igual a un valor de C sub P, que tiene en cuenta los calores específicos a presión constante, por un término que sería gamma menos 1 sobre gamma. Aquí este gamma no es el peso específico, sino que es la relación de calores específicos entre los calores específicos a presión y volumen constante por la temperatura. En esta ecuación siempre las presiones son presiones absolutas y las temperaturas también son temperaturas absolutas, es decir, expresadas en grados Kelvin. Ahora, con esto solo no nos basta, porque la entalpía era la suma de la energía interna y de las presiones sobre ρ. Para determinar cuánto vale la entalpía necesitamos también poner una sexta hipótesis que dice que la relación de calores específicos es independiente de la temperatura y por consiguiente constante. Si ponemos entonces estas hipótesis 5 y 6, podemos expresar la entalpía como este coeficiente C sub P por la temperatura absoluta, que es lo mismo que poner P sobre ρ por la relación de calores específicos sobre la relación de calores específicos menos 1.
Entonces, cuando se cumplen las dos hipótesis estas, 5 y 6, la entalpía la podemos expresar a través de cualquiera de estas dos expresiones. Entonces, reemplazando en la ecuación que teníamos anterior de la energía, llegamos a esta expresión donde tenemos que una serie de términos en la sección 1 es igual a una serie de términos en la sección 2 más el trabajo de las fuerzas friccionales. Ahora, podemos simplificar para algunos casos un poco más esta ecuación. Y entonces vamos a agregar dos hipótesis más. Una, que el movimiento es continuo, sin choques. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando las moléculas de gas en realidad entre sí no están chocando entre ellas, entonces no hay una resistencia debido al choque de las distintas partículas de gas o de las moléculas de gas. Y por otro lado vamos a considerar el fluido no viscoso. Entonces no hay resistencia friccional contra los contornos de nuestro tubo de corriente o nuestro filamento de corriente. Entonces, considerando estas dos hipótesis, entonces no va a haber trabajo de fuerzas friccionales, no va a haber pérdidas de energía debido a los efectos viscosos o friccionales o al choque de las partículas que están escurriendo entre sí. Y por otro lado vamos a incorporar el parámetro de celeridad. La celeridad se vio en propiedades físicas y es la velocidad de propagación del sonido en un determinado medio. En particular acá va a ser la velocidad de propagación del sonido en el gas que está escurriendo. Y la velocidad de propagación del sonido A la podemos expresar como la raíz cuadrada de la relación de calores específicos por P sobre ρ, donde P sería la presión y ρ es la masa específica, que también, como vimos en propiedades físicas, depende en parte de la presión, pero sobre todo también depende de la temperatura. Entonces, incorporando esta ecuación en la ecuación de energía anterior, finalmente vamos a obtener, bueno, por supuesto acá ya habíamos despreciado el término de del trabajo de las fuerzas friccionales, con lo cual finalmente llegamos a la ecuación que tenemos acá, donde tendríamos que en la sección 1 serían estos términos y en la sección 2 serían estos términos. Vemos que la celeridad en la sección 1 al cuadrado sobre la relación de calores específicos menos 1 más la velocidad al cuadrado sobre 2 es igual a la celeridad al cuadrado en la sección 2 sobre gamma menos 1 más la velocidad al cuadrado sobre 2 en la sección 2. Es decir, que la celeridad al cuadrado sobre gamma menos 1 más la velocidad al cuadrado sobre 2 es constante. Esta expresión, si uno opera de forma tal de tratar de despejar, por ejemplo, aquí los valores de la relación de velocidades al cuadrado, uno puede, con todas las expresiones que estuvimos viendo hasta ahora, expresar la ecuación de esta manera. No lo voy a hacer porque es solamente una serie de pasos matemáticos, pero tranquilamente lo pueden obtener. Y esta expresión de acá es una forma de expresar la ecuación de energía para todas las hipótesis que pusimos hasta ahora, y esta ecuación es la ecuación de Saint Venant y Wansel, ¿sí? Barré de Saint Venant y Wansel, que Wansel en realidad era un alumno de Barré de Saint Venant con el que escribió su tesis doctoral en los años 1800 y pico, a fines de 1800. Ahora bien, vamos a plantear un nuevo número dimensional que va a ser el número de Mach. Este número dimensional es la relación de dos velocidades, por eso evidentemente no tiene unidades, y va a ser la relación entre la velocidad del escurrimiento y la celeridad, es decir, la velocidad de propagación del sonido en el medio que está escurriendo.
Evidentemente, el número de Mach depende de la velocidad del sonido y esta a su vez es función del estado del fluido. Recordemos que era la raíz cuadrada de gamma, relación de calores específicos, por la presión y también sobre la masa específica que depende de la temperatura. Es decir, que la celeridad va a depender de la presión y de la temperatura. Entonces, por ejemplo, uno puede plantear, decir, bueno, hay un avión que está volando a velocidad constante en aire quieto, pero como puede cambiar la presión o puede cambiar la propia temperatura del aire por el que está escurriendo el avión, evidentemente el número de Mach también puede variar. Este parámetro, en general también para el escurrimiento de gases, nos permite analizar cuáles son los regímenes de los escurrimientos. Y, por ejemplo, cuando el número de Mach es menor que 1, decimos que el escurrimiento es subsónico, y cuando es mayor que 1 el número de Mach, decimos que el escurrimiento es supersónico. Cuando el número de Mach es igual a 1, decimos que es sónico, y cuando es aproximadamente 1 es cuando se está pasando, se está rompiendo la barrera del sonido, y entonces es transónico. Y más allá de que si el número de Mach es mayor que 1, decimos que el escurrimiento es supersónico, si es muy mayor que 1, decimos que es hipersónico. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un avión rompiendo la barrera del sonido. ¿Qué significa entonces que rompe la barrera del sonido? Es decir, que está rompiendo la barrera en el que Mach es igual a 1. Fíjense que cuando Mach es igual a 1, la velocidad es igual a la velocidad del sonido. Entonces, en ese caso, ¿por qué se genera un fenómeno de este tipo? Porque las ondas sonoras quieren ir avanzando y a su vez el propio avión, en este caso, se estaría moviendo a esa velocidad. Entonces el ruido que va generando el avión quiere avanzar a una velocidad A, pero el avión se mueve a esa misma velocidad A. Entonces las ondas que se van generando a medida que pasa el tiempo se van como superponiendo y se genera como una especie de explosión porque se van sumando las amplitudes de las ondas sonoras. Ahora bien, independientemente de lo que expresamos recién, y partiendo de la ecuación de San Venanti y Wansel, que habíamos visto hasta ahora, uno podría decir, bueno, si más o menos la celeridad a lo largo del escurrimiento no cambia, más allá de que por ahí puede cambiar algo la temperatura, pero la celeridad aproximadamente se mantiene, entonces este término lo pasamos dividiendo a las velocidades y podríamos reemplazar la relación de velocidades y celeridad por el número de Mach. Entonces la ecuación anterior la podríamos expresar de esta manera y tendríamos una nueva forma de expresar la ecuación de San Venant y Wansel en función no ya de las velocidades, sino de los números de Mach. Las ecuaciones de San Venant y Wansel, de acuerdo a las hipótesis que fuimos considerando, en realidad son válidas para flujos subsónicos, cuando tenemos números de Mach menor a 1. O sea, estas ecuaciones que fuimos viendo serían válidas para m menor que 1.